Buenos días. Hoy vamos a continuar hablando acerca del reino de Dios. El mensaje central del Evangelio, mensaje central de la Biblia. Hemos dicho que ese mensaje central tiene también un hilo conductor que es el pacto. Pero hablando del reino de Dios, el reino de Dios ha sido algo muy difícil de entender. Ha habido discusiones, todo tipo de conceptos diferentes del reino de Dios. Pero veamos y continuemos viendo lo que dice la Biblia acerca de él. El Señor Jesús hablaba constantemente del reino de Dios. Vimos que Juan, su mensaje central era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, también nos dice la Escritura que empezó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos llega y se inaugura con la venida, con el nacimiento, el inicio del ministerio del Señor Jesús en la tierra. A través de la Escritura vemos que se habla del reino de Dios. Hemos estado hablando del Evangelio de Mateo, en general de los Evangelios del Nuevo Testamento. Se habla muy enfáticamente del reino de Dios y hemos dicho que el Señor Jesús tenía como mensaje central de sus parábolas el reino de Dios. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos muestran todas las parábolas dichas por Jesús. Casi sin ninguna excepción, cada una de estas parábolas sostiene una clara relación con las buenas nuevas del reino, el evangelio. En los videos anteriores he hablado más del Evangelio de Mateo, porque este Evangelio agrupa muchas de las parábolas y enseñanzas del Señor Jesús al respecto. Marcos y Lucas usualmente colocan las parábolas en su escenario histórico. Pero eso sí, cada una de estas parábolas enfatiza al menos un aspecto básico del reino de Dios. Todas juntas nos dan una percepción sobre el conocimiento del reino. Este conocimiento es un privilegio dado solamente a aquellos que como discípulos creen en su palabra. Así nos lo dice en Mateo 13:13. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por ahora no podemos revisar incluso algunas pocas de ellas en profundidad, pero un estudio somero de las parábolas del Señor Jesús ya nos muestra sobre ellas el origen, la naturaleza, el desarrollo, el reto, el valor supremo del reino de Dios, y nos muestran que son un hecho y lo muestran de manera clara. Incluso nos hablan de la consumación de este reino al final de las edades. Vemos que en las parábolas aparece el reino de Dios en un mundo donde el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final de la cosecha. Vemos eso en Mateo 13. Mateo 13, que tiene varias parábolas ahí, del 24 al 30, una parábola muy pequeña que habla del trigo y la cizaña. También nos habla de que el reino de Dios en su comienzo es pequeño, pero como una semilla de mostaza crece hasta llegar a ser un árbol o un arbusto grande. En Mateo 13, 31 y 32. Ahora, el escuchar el Evangelio como tal no garantiza la salvación, es decir, la entrada al reino. Así lo declara la parábola de la red. ¿Han oído la parábola de la red? Se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, versículos 47 al 50. La voy a repetir para ustedes. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En la red
que nos menciona aquí. Se atrapan tanto peces buenos como malos. Pero al final del siglo, dice, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. En las parábolas posteriores, nuestro Señor enseñó que el reino será quitado de los judíos, a quienes fue primeramente permitido, recuerdan, desde el Antiguo Testamento. Y esto fue por causa de su incredulidad deliberada y su rechazo de Cristo Jesús como Rey, como Mesías, como el ungido por Dios y esperado por los siglos. Esto lo vemos en los capítulos 21 y 22 de Mateo, que les invito a que los lean en la semana. Jesús innegablemente, hermanos, proclamó el reino de Dios tanto como una realidad presente que fue cumplida en su persona y obra mientras está en la tierra, y como una esperanza futura que todavía no ha sido consumada. O sea, ambas cosas. Esto último, esta esperanza futura aún no consumada, es la dimensión que llamamos escatológica. Y esa la asegura la palabra. Y vemos ahí el poder mediador de Cristo Jesús. De esa misma forma, el reino de Dios irrumpe en la historia humana al llegar Cristo Jesús. Lo hemos dicho, de tal manera que el reino de Dios, dice, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Esto está en Mateo 11. Sin embargo, su venida es también gradual. Llega a ser toda penetrante como la levadura dentro de un saco de harina. Esto ya lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 también. Hay que reconocer, hermanos, primero que todo, como un reino, es un acto de gobernar, es decir, un reinado, y no entender la palabra reino como un territorio en el cual incluso puede ser medido por instrumentos humanos. Es decir, el reinado de Dios es sobre su pueblo, sobre los creyentes, pero también reina sobre todo lo que existe, todo lo que fue creado por Dios. Este reino de Dios sí alcanza una manifestación específica, concreta y visible en las vidas de aquellos que pertenecen a Él. Ahora, con esto que he dicho, nos dirigimos a ver la relación entre los milagros de Jesús y el reino de Dios. Pero de eso hablaremos la próxima semana, que por cierto será un nuevo año. Les deseo el mejor año posible y todas las bendiciones de Dios para ustedes. Mientras tanto, sigan disfrutando de un excelente día.